Hola, aquí Made Up of Stardust con una duda estúpida. ¿Quién es el malo de la Biblia? Me explico. Sé que cualquier cristiano, judío, musulmán o incluso gente que no tenga mucha relación con las religiones abrámicas, pero sepa de lo que van, responderá al momento que el malo es el diablo, pero... ¿cuánto de cierto hay en eso? Vale, en primer lugar quiero dejar algo bien claro. Yo no creo en dioses ni diablos. Para mí son personajes literarios, y aunque hablaré de ellos y de cuál es el malo, lo haré siempre como lo haría si estuviésemos hablando de Voldemort y Harry Potter. No existen, pero se puede discutir acerca de lo que piensas de ellos como personajes en el contexto de las historias en que aparecen. Lo digo porque no faltará el que piense que si no muestro al diablo como el malvado absoluto e indiscutible, soy satánico o algo así. No creo en Satán, así que no puedo ser satánico. Por alguna razón hay un montón de gente que me acusa de serlo solo por decir que soy ateo. Lo cual no tiene ningún sentido, dado que por extensión serlo implica que tampoco creo en seres míticos relacionados con él como ángeles y demonios. Aclarado esto, comencemos. Bien, un día Dios decide crear ángeles para que los sirvan. Dios es un ser sin necesidades que aunque las tuviese podría satisfacérselas a sí mismo con un solo pensamiento, pero como sus acciones son inescrutables, decide crearse a unos sirvientes con consciencia y deseos propios, pero que estén sujetos por completo a su dominio. Vale, pensemos en eso un rato. Si lo que él quiere son sirvientes, ¿por qué no crear algo más parecido a un robot? Ya sabéis, algo que cumpla las funciones que quieres, pero que carezca de anhelos personales. Porque siempre que una conciencia es libre, sufre al no estarlo el cuerpo del que forma parte. La única razón por la que alguien querría ser sirviente es por una remuneración o por una devoción malsana. Por tanto, Dios, si no quería hacer sufrir a otros, podía o bien crear seres sin consciencia que no fuesen a sufrir por su esclavitud, o seres que lo amasen por naturaleza y lo sirviesen por gusto. En su lugar, crea conciencias aleatorias, cada una de las cuales tiene sus diferentes deseos y aspiraciones, pero les obliga a servirlo a todas por igual. Y sigo sin entenderlo, ¿servirlo en qué? ¿Los tenía todo el día arrodillados alabándolo o inventaba necesidades que no tenía para que se las cumpliesen, como hambre o sed? Ahora tenemos, por voluntad divina, a toda una especie de seres conscientes, los ángeles, que están esclavizados bajo las órdenes de un gobernador no electo que no vela por el bienestar de dichos ángeles ni se interesa en lo más mínimo por sus deseos. Entre ellos hay uno que destaca, Lucifer, cuyo nombre sugiere que es quien trae la luz. Lucifer es creado por Dios con la intención de que sea el ángel más bello e inteligente de todos, el ángel perfecto, por decirlo así, ¿cierto? Pues no. Es verdad que lo crea bello, listo, etc., pero si Dios quiere un ángel perfecto, no querrá que este ángel le desobedezca. Y si crea un ángel con el poder mental lo suficientemente grande como para cuestionarse el orden jerárquico y rebelarse, entonces solo podemos suponer que el Dios todopoderoso y omnisciente quería que lo desobedeciesen, o si no quería que lo desobedeciesen y aún así pasó, carece de omnisciencia y omnipotencia. Dejando esto a un lado, Lucifer se encuentra en el meollo de este asunto. Es un ángel lo suficientemente listo como para darse cuenta de que tener a toda una especie esclavizada sin motivo, ignorando sus deseos y sin reconocérseles derecho alguno, es injusto. El artífice de dicha injusticia es un ser que todo lo puede hacer, pero aún así decide no otorgar la felicidad que conlleva la libertad a los ángeles y en su lugar los mantiene bajo un yugo que no necesita conservar, porque solo podemos suponer tenerlos así lo hace disfrutar por alguna razón. Pero ¡hey! Sus caminos son inescrutables, ¿no? Grandes hombres a lo largo de la historia han visto oprimidos a sus respectivos pueblos y se han rebelado contra los gobiernos que los atormentaban. Los que han vencido son héroes nacionales, los que no son olvidados o conocidos como delincuentes. En el caso que tratamos, creo que nos encontramos con la segunda opción. Lucifer se rebeló en contra del régimen totalitario y dictatorial de Yahvé para liberar a los suyos de la esclavitud. Evidentemente, muchos ángeles seguirían bajo el mandato de Dios, pues es muy raro que los dictadores sean traicionados por sus ejércitos, aun cuando la desaparición de dicho dictador les pudiese beneficiar. Sin embargo, habría dado lo mismo que todos los ángeles se hubiesen vuelto en su contra, dado que, si Dios es todopoderoso, jamás tuvieron ninguna oportunidad. Yahvé, que es omnisciente, siempre supo que si creaba a los ángeles con consciencia y traía a la existencia a Lucifer, estos se rebelarían, y a pesar de ello, los creó. Siempre supo que si los esclavizaba, terminarían por enfrentarse a él, y sin embargo los esclavizó. ¿Cuáles eran realmente sus intenciones? ¿Tener a un grupo de conciencias sufriendo por falta de libertad y de paso poder torturar a las que osasen pedir aquello que hoy nosotros damos por hecho?
Porque, no lo olvidemos, nosotros tenemos democracia y hemos abolido la esclavitud. El gobierno que Dios ejercía sobre los ángeles no se ve hoy en día ni en las peores dictaduras militares tercermundistas. Podemos decir, con total probabilidad de acertar, pues, que Yahvé habría sido el peor gobernante de todos, pues su reino al completo estaría dedicado a satisfacer necesidades que no tiene. Es decir, esclavizaba porque sí, no por comodidad, como lo hicieron otros malos reyes que, si bien no debe justificarse, al menos tenían una razón mejor que la de Yahvé para hacerlo. La historia en sí no tiene mucho sentido, pero volvamos al tema que debemos tratar. ¿Quién es el malo? Para dilucidarlo, podemos empezar por eliminar participantes con el concepto contrario. ¿Alguno podría ser bueno? Por un lado, tenemos a alguien que, al ver que sus semejantes se encontraban en una situación que a nosotros nos parece aberrante cuando nos ocurre a los humanos, decide enfrentarse al poder establecido para cambiar las cosas. No es algo que implique necesariamente que quien lo hace sea bueno, pero desde luego no es una actuación excluyente de la bondad. Recordemos, no existía ningún mecanismo social o legal que permitiese a los ángeles cobrar algún tipo de derecho, ya que eran esclavos, así que la revolución parece lógica y una acción compatible con alguien bueno. Del otro lado, tenemos a un esclavizador que quiere, no necesita, quiere que la gente lo adore sin importarle el bienestar de quienes lo hacen, y cuando las conciencias que ha estado oprimiendo deciden pedir lo que les corresponde como tales, no piensa ni por un momento en concederles derechos, sino que se toma la molestia de crear un lugar donde se sufre lo indecible para castigarlos eternamente por, recordemos, reclamar algo que nosotros consideramos derechos básicos innegables. Así pues, ¿alguno podría ser bueno? El primero no ha demostrado ser bueno, pero tampoco malo, por tanto existe la posibilidad de que sea cualquiera de las dos. El segundo, sin embargo, se ha cerrado la puerta de la bondad. No solo tiene la culpa de que otros sufran, y la tiene a propósito, sino que cuando estos intentan dejar de sufrir, él los hace sufrir todavía más, de nuevo, sin la menor necesidad de hacerlo, más allá de que le apetezca. Si tuviese que decidir ahora, sin duda elegiría a Lucifer como el bueno, por defecto, pero tenemos más historia que analizar, por lo que debemos seguir a ver si Dios hace algo que lo redima o algo resultan ser igual de malos. Tras el fiasco de los ángeles, sin haber aprendido mucho, Dios crea una nueva clase de conciencias, esta vez en un mundo físico que se toma la molestia de crear porque sus caminos son inescrutables, supongo, pero con una diferencia, algo sí ha aprendido. Que Lucifer, el más inteligente de los ángeles, se había revelado debido a su intelecto superior, que le había permitido darse cuenta de lo injusto de la situación. Por eso, al ser humano lo crea inconsciente, le da tareas inútiles como nombrar a los animales para tenerlo ocupado y que no piense en nada más complicado que adorarlo, pero no logra evitar la tentación de castigarlos. No han hecho nada y no tienen conocimientos. Pero eso mismo puede ser el motivo del castigo. Yahvé crea, porque sus caminos son escrutables, un árbol que da un fruto que concede el conocimiento, y le dice al hombre que si lo come, morirá. En el caso de que ese ser que no sabe lo que es el bien y el mal desobedezca, cosa que no tiene razón para no hacer dado que no sabe distinguir del bien y el mal, Dios podrá castigarlos. Pero no quiero ser injusto, porque a lo mejor todo esto no estaba planeado de antemano. Quizás Dios no es omnisciente y simplemente cometió el error de colocar ahí ese árbol sin saber lo que ocurriría y, por pura incompetencia, dejó dicho árbol sin vigilancia, pues tampoco es ubicuo, y que lo comiesen no fue del todo culpa suya. En ese caso la culpa es del diablo y él es el malo, ¿no? Pues tampoco. ¿Cuál es, en realidad, la maldad que comete Lucifer, si es que en verdad fue él, al decir a Eva que coma del árbol del conocimiento porque Dios les había mentido y en realidad no morirán? Si Dios aprendió de la experiencia anterior que la inteligencia permite a los esclavos darse cuenta de su situación y por tanto querer libertad, también debió hacerlo el diablo, quien lo experimentó de primera mano. Así que ese malvado que nos costó el Edén, en realidad lo que hizo fue arriesgar el pellejo escapando de su prisión con la única intención de darnos el poder para salvarnos del yugo del superdictador mágico que esclavizó a los suyos. ¡Qué malvado! Nos permitió distinguir las cosas que están bien de las que están mal, entre ellas la esclavitud a la que estábamos sometidos por el gobierno de Yahvé. Y por eso simplemente no puedo ver a Lucifer como el malo del cuento. No sé cómo. A mí me parece la historia de un héroe revolucionario caído que, con su último esfuerzo, realiza el acto desinteresado de dar a una especie ajena la clave de la libertad. Pero contada por el esclavizador. Pensadlo. Si vosotros fueseis el tirano vencedor, ¿qué historia aparecería en los libros? ¿La de vuestra maldad? ¿O la perversión de la verdad que convierte al héroe en delincuente por el mero hecho de oponerse a lo que él consideraba maligno? Decídmelo vosotros. ¿Quién es en verdad el malo en esa historia?
¿En serio podéis, luego de lo expuesto, sostener que el malo es Lucifer? Ese personaje que en todo el libro no mata ni a una sola persona y cuyos crímenes son desafiar a un dictador y dar conocimiento a los humanos. Yo diría que el candidato al malo es ese otro que, con total intención y planificación, crea la situación y los componentes que llevan al sufrimiento a miles de millones de conciencias, tanto de forma directa como indirecta. Lo he dicho desde el principio, yo no creo en el diablo ni en Yahvé. Simplemente, cuanto más pienso en la historia, más claro veo cuál de ellos es Harry y cuál Voldemort. Solo que en la Biblia el final de la confrontación es menos feliz. No olvidemos, eso sí, que conceptos como bien y mal tampoco son objetivos, y puede haber gente, y me consta que la hay, que concluye que cualquier cosa que haga o mande Dios es buena por el mero hecho de ser su palabra, con lo que la esclavitud sería buena y el intento de abolirla mala, quedando así los papeles de héroe y villano invertidos. Pero esta reflexión va dirigida a gente capaz de dudar y seguidora de alguna de las morales cercanas al siglo XXI, no a fanáticos. Si alguien lo interpreta de otro modo y quiere decir por qué lo hace, estaré encantado de oír lo que tenga que decir. En cualquier caso, pasadlo bien y recordad, somos polvo de estrellas, demostradlo siendo brillantes.